La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, ocultando las luces de la ciudad. Pero lo más claro del mundo era la sorpresa que sentí cuando Marcus dijo, Riley, para el coche, tenemos que tomar una decisión ahora mismo, tu cama o la mía. Mis manos se aferraron al volante al instante, y mis nudillos se pusieron blancos contra el frío cuero. Él no se había movido, solo se había acomodado más en el asiento del copiloto. El débil olor a whisky escocés caro y lana mojada llenaba el pequeño espacio del Audi. Podía oír los latidos erráticos de mi propio corazón por encima del sonido de los limpiaparabrisas. Se trataba de Marcus Hall, el padre de mi mejor amiga Amelia. Era un hombre cuya fuerza gravitatoria siempre había ejercido una influencia no reconocida en mi tranquila vida. Esperaba, totalmente sereno, una respuesta a una pregunta que nunca debería haberse formulado. Las horas anteriores no habían sido más que el ritmo habitual y anodino de un martes en mi vida. Yo era Riley Hayes, de 25 años, editora junior en una editorial especializada del centro de la ciudad. Mi vida se definía por la estructura, los colores apagados y el momento preciso en que empezaba a calentar mi cena congelada después de mi turno de 10 horas. Alquilaba un pequeño apartamento inmaculadamente limpio en West Village, un lugar donde la mayor fuente de drama era intentar encontrar aparcamiento después de las 9 de la noche. Mi mejor amiga, Amelia Holt, vivía en la parte alta de la ciudad. Estaba rodeada de ese tipo de riqueza generacional que hacía que mi presupuesto meticulosamente planificado pareciera casi pintoresco. Hablábamos todos los días, pero nuestros mundos rara vez se solapaban en el sentido físico, salvo por algún que otro brunch de fin de semana. Ese martes estaba inmersa en la corrección de un manuscrito particularmente árido sobre historia económica. Las luces fluorescentes zumbaban, el aire acondicionado estaba demasiado frío y el silencio de la oficina, después de las 6, era una presencia familiar y reconfortante. No me disgustaba la rutina, dependía de ella. La rutina significaba previsibilidad, y la previsibilidad significaba que no me vería sorprendida por el tipo de volatilidad emocional de la que había intentado escapar durante mis primeros 20 años. Mientras cerraba mi escritorio y me ajustaba el cardigan gastado, recuerdo haber pensado que esta era simplemente otra noche más que tachar del calendario. Conduciría a casa, escucharía un podcast y tal vez revisaría algunas aplicaciones de citas, pero al final las cerraría sin deslizar hacia la derecha. No me sentía sola como en una escena dramática de película. Simplemente no me elegían. Me había acostumbrado a la idea de que era un ruido de fondo en la vida de la mayoría de las personas. Mi coche era un sedán práctico, fiable y anodino. Estaba a mitad de camino del aparcamiento subterráneo cuando Amelia me envió un mensaje. Papá necesita que le recojas. Las tarifas de Uber son una locura debido a la tormenta. ¿Puedes recogerlo, por favor? Sería un gran favor. Amelia solía contar conmigo para cuestiones logísticas, sabiendo que era fiable y siempre estaba disponible, ya que rara vez hacía nada realmente emocionante. Marcus Hall, el padre de Amelia, era una presencia formidable, director general de una importante empresa de arquitectura y un hombre cuyos trajes a medida probablemente costaban más que mi alquiler mensual. No interactuaba mucho con él. Normalmente solo intercambiábamos saludos corteses y distantes en las reuniones festivas o en las fiestas de cumpleaños de Amelia. Era una fuerza de la naturaleza, demasiado grande y poderoso para mi pequeño universo. Respondí al instante. Voy para allá. ¿Dónde está? El intercambio era puramente transaccional. Le estaba haciendo un favor a Amelia. No esperaba nada más que un breve y cortés agradecimiento por parte de su padre. Quizás me daría un billete de $50, que yo rechazaría educadamente. Desde luego, no esperaba que mi noche se convirtiera en el comienzo de un terremoto. Ajusté el espejo retrovisor, revisé mi sensato peinado y me preparé para hacer exactamente lo que siempre era en su mundo: eficiente, invisible y totalmente profesional. La dirección que Amelia me había enviado era la del Metropolitan Club, un lugar donde gente como Marcus Hall cerraba acuerdos multimillonarios, mientras que gente como yo
esperaba fuera bajo la lluvia. Aparqué bajo la ornamentada marquesina. Mi sedán parecía totalmente fuera de lugar junto a la fila de elegantes coches negros que esperaban a sus VIP. La lluvia se había intensificado, limpiando el pavimento. Le envié un mensaje a Amelia. Ella respondió casi de inmediato. Está esperando dentro, Riley. Gracias. 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 Aparqué el coche y sentí cómo bajaba la temperatura nada más apagar el motor. Podría haber esperado, pero la situación exigía que confirmara su presencia. Limpié rápidamente una mancha del salpicadero y me arreglé el cuello de la blusa de trabajo. Era un gesto inútil, pero motivado por la necesidad de parecer competente y profesional, especialmente delante de los Halt. Unos minutos más tarde, las enormes puertas de roble se abrieron y Marcus salió bajo el toldo. No iba vestido para el tiempo que hacía, sin abrigo, solo con un traje perfectamente entallado y un paraguas con mango plateado que le sostenía un portero uniformado. Despidió al portero con un gesto cortés y vio mi modesto coche sedán casi al instante. Siempre me llamaba la atención la eficiencia de sus movimientos y la economía de sus gestos. No desperdiciaba ningún movimiento. Él mismo abrió la puerta del copiloto, se deslizó en el asiento y trajo consigo los aromas familiares del club exclusivo, humo de cigarro, cuero fino y colonia masculina cara. Riley, me has salvado la vida, dijo con su voz grave y ligeramente ronca, pero suave. Amelia me dijo que estabas echando una mano. Siento molestar. No es ninguna molestia, señor Holt, respondí, poniendo el coche en marcha. Me pilla de camino a casa, lo cual era mentira. Su ático estaba a 30 minutos al norte de mi apartamento, un desvío considerable con este tráfico, pero decir que no a un favor de Amelia simplemente no era una opción. Nos incorporamos a la concurrida y mojada avenida. El silencio se instaló rápidamente, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que conocían sus roles, el conductor y el pasajero, el editor junior y el titán de la industria. Me concentré por completo en la carretera, observando las luces de freno delante y haciendo movimientos precisos y cuidadosos con el volante. Yo era simplemente el medio de transporte. Ese era el alcance de mi propósito allí. Sentí su mirada sobre mí brevemente, pero no aparté la vista de la carretera. Supuse que estaba mirando el GPS, o tal vez simplemente estaba mirando fijamente por la ventana. Yo estaba allí por pura casualidad, un contratiempo logístico resuelto gracias a mi disponibilidad. Nada en ese momento me parecía predestinado o significativo. Era mundano, húmedo y tarde. Solo contaba los minutos que faltaban para poder volver por fin a mi predecible y tranquilo apartamento. ¿Un día largo, Riley?, preguntó de repente, rompiendo el largo silencio. Lo habitual, señor Holt. ¿Y el suyo? Agotador, admitió, dejando escapar un suave suspiro que parecía cargar con el peso de varias reuniones importantes. Simplemente agotador. Y así sin más, la barrera de la profesionalidad transaccional comenzó a disiparse. No por nada que yo hiciera, sino porque él admitió su cansancio humano. Entonces me di cuenta de que no solo estaba llevando al padre de Amelia, estaba llevando a casa a un hombre muy cansado. Volví a mirar a Marcus mientras esperábamos a que cambiara el semáforo. Fue un gesto puramente reflexivo, el de una conductora prudente que se asegura de la comodidad de su pasajero. Él tenía la cabeza reclinada contra el reposacabezas y los ojos cerrados. Incluso en esa postura relajada y agotada, parecía formidable. Marcus Holt tendría unos 50 o 52 años, pero desprendía una energía contenida que hacía que la edad fuera irrelevante. Siempre iba impecablemente arreglado, con su cabello plateado peinado cuidadosamente hacia atrás. Las arrugas alrededor de sus ojos, marcadas por años de decisiones de alto riesgo, solo contribuían a su solemnidad, imaginaba yo. Era el tipo de hombre que, al entrar en una habitación, alteraba sutilmente el ambiente. Cuando hablaba en las fiestas de Amelia, todo el mundo se inclinaba hacia él.
Era el tipo de director ejecutivo que no necesitaba gritar para que le obedecieran, y el tipo de padre que inspiraba respeto sin esfuerzo. Existía en un ámbito de autoridad y logros que yo admiraba desde la distancia, como una hermosa obra arquitectónica inalcanzable. Teniendo en cuenta su profesión, no lo veía como una posibilidad romántica, lo cual era lógico. La idea era ridícula, pero él era un monumento al éxito. Era el padre de Amelia y a veces cliente de mi empresa. Era el hombre que vivía en el último piso de un edificio al que yo solo podía soñar con entrar. Más allá de la amistad de Amelia, no teníamos nada en común. ¿Está bien ahí atrás, señor Holt? Le pregunté en voz baja, preocupada por su profundo silencio. Abrió los ojos, que eran de un llamativo tono azul intenso, y se enderezó lentamente. Su mirada fue inmediata, directa y ligeramente inquietante. Perfectamente bien, Riley, respondió. Solo intento recordar la última vez que estuve sentado en silencio durante más de 5 minutos. Es sorprendentemente reconfortante. Asentí con la cabeza, concentrándome en las indicaciones del GPS que nos alejaban cada vez más de mi acogedora previsibilidad. Me fijé en cómo la fina lana de su chaqueta caía con facilidad sobre sus anchos hombros y en cómo el ligero aroma de su colonia contrarrestaba la humedad de la tormenta. Todo en él era pulido y controlado, una auténtica lección magistral de compostura adulta. Era lo contrario de mi propia existencia desordenada, esperanzada, pero, en última instancia, contenida. Pasamos el límite del distrito financiero y las calles se volvieron más tranquilas. La lluvia seguía cayendo sin cesar. Estábamos solos, suspendidos en el oscuro coche, viajando hacia su mundo inaccesible. Sentí intensamente el peso de su presencia, no porque me atrajera, al menos eso es lo que me decía a mí misma, sino porque era una figura de indudable y poderosa importancia. Era la encarnación misma de lo prohibido, un límite al que ni siquiera me atrevía a acercarme. Simplemente, no pertenecía a mi mundo de hojas de cálculo presupuestarias y plazos de biblioteca. Pertenecía a Amelia, a las reuniones de la junta directiva y al horizonte de la ciudad. Agarré el volante con más fuerza. Todo lo que tenía que hacer era llevarlo sano y salvo, recibir su cortés agradecimiento y volver a casa. Ese era el plan. Por la noche, era un conductor profesional, nada más. Unos 10 minutos más tarde, se produjo un momento de extraña tensión, no por un movimiento repentino, sino por un prolongado silencio después de que comentara lo difícil que era conducir bajo el aguacero. La visibilidad es terrible esta noche, dije, tratando de llenar el silencio con una charla profesional. Sí, asintió Marcus en voz baja. Ten cuidado, Riley. Conduces muy bien. Estás muy concentrado. Ese fue el primer cambio sutil. No fue el cumplido en sí, sino la forma en que pronunció mi nombre. Lo dijo despacio y deliberadamente, haciendo rodar la R suavemente, como si probara su sabor. Me provocó un nudo en el estómago y un nerviosismo que no debería haber existido en el contexto de llevar a casa al padre de Amelia. Me arriesgué a echar otra mirada rápida y esta vez él no estaba mirando por la ventana ni descansando la cabeza. Me estaba mirando a mí. No me miraba fijamente a la cara ni a las manos en el volante, sino que observaba mi concentración, el pequeño fruncido de mi ceño al tomar una curva cerrada. Era el tipo de escrutinio observador y detallado que se le da a algo que realmente te interesa comprender. Inmediatamente volví a centrar mi atención en la carretera, sintiendo cómo se me calentaban las mejillas. Basta, Riley, me regañé mentalmente. Solo está agradecido por el viaje. Probablemente esté analizando tus habilidades al volante como analiza los planos de los edificios. Gracias, señor Holt, murmuré, acelerando ligeramente, desesperada por recuperar el control de la situación. Marcus me corrigió, con la voz aún baja y firme. Dudé. Disculpe. Por favor, Riley. Ya hemos superado la formalidad profesional, ¿no? Después de conocerte a través de Amelia durante 10 años, y ahora este pequeño viaje tan íntimo. Señaló el reducido espacio del coche. Llámame Marcus. La petición, por pequeña que fuera, me pareció enorme.
La frase quedó suspendida en el aire, eléctrica e incómoda. Apreté el volante con más fuerza. La lluvia reflejaba el repentino caos dentro de mi pecho. Esto era exactamente lo que no quería: difuminar los límites. Llamarlo Marcus significaba reconocerlo como algo más que el imponente padre de Amelia o una figura corporativa distante. Yo no quiero ser irrespetuoso, señor Hall, balbuceé. Él se rió, un sonido seco y cálido. Tonterías irrespetuosas. Estás siendo amable. Me estás haciendo un gran favor. El respeto se gana, Riley. Y tú te has ganado el mío. Llámame Marcus. La forma en que lo planteó hizo que fuera imposible rechazarlo sin parecer malcriada. De acuerdo, Marcus. El nombre me resultaba pesado y desconocido en la lengua. Entonces sonrió, un movimiento genuino y relajado que suavizó las líneas de su rostro. Esa sonrisa, completamente inesperada, fue la segunda grieta en el muro. No era la sonrisa de un director ejecutivo, era solo la de un hombre que estaba momentáneamente complacido. Y la comprensión me golpeó con una sacudida impactante. Nunca antes lo había visto sonreír así. Me invadió una poderosa sensación de incomodidad y la comprensión de que había malinterpretado toda la dinámica del viaje. ¿Había proyectado mis propios anhelos silenciosos en la gratitud de un hombre cansado? ¿Era él consciente del cambio? No podía saberlo, pero el aire dentro del coche de repente se sintió denso. Ya no estaba lleno solo de lluvia, sino de un potencial tácito. La conversación derivó hacia un terreno más seguro. Hablamos de mi trabajo, de la situación de la industria editorial y del próximo viaje de Amelia, pero la tensión subyacente permaneció, un zumbido bajo y persistente bajo el ruido superficial. Entonces, cuando tomamos la última curva hacia su calle privada, Marcus perdió la compostura. No con un colapso dramático, sino con una honestidad tranquila y devastadora. ¿Alguna vez sientes, Riley, comenzó pasando una mano por la frente con puro agotamiento, que el mundo solo ve el título que hay sobre tu nombre y no a la persona que hay detrás? La pregunta fue tan inesperada y cruda que casi me pasó la entrada a su camino de acceso. Reduje la velocidad del coche, procesando el peso de sus palabras. Se trataba de Marcus Hall, el hombre que mandaba sobre miles de personas, admitiendo sentirse invisible. A veces me siento así, admití en voz baja, pensando en mi propia existencia tranquila y predecible, en la que mi mayor logro era siempre cumplir con un plazo. Especialmente en el trabajo, te defines por tu eficiencia más que por quién eres realmente. Asintió lentamente, mirando por la ventana salpicada por la lluvia del lujoso y moderno edificio que albergaba su ático. Exactamente. Todo el mundo espera que sea el director general, el que resuelve los problemas, el objeto inamovible. Nadie se pregunta quién es Marcus cuando se quita el traje. Nadie te espera que esté cansado o que se sienta completamente perdido sobre qué hacer a continuación. Su vulnerabilidad era sorprendente. No buscaba cumplidos ni simpatía. Simplemente reconocía el peso aplastante de las expectativas. En ese momento, me di cuenta de que todo su poder y estatus eran una jaula. Estaba atrapado por su propio éxito y solo se le veía como un papel, no como un ser humano. Debe de ser increíblemente solitario, dije, sin poder evitar que las palabras se me escaparan. Inmediatamente me arrepentí de la intimidad de mi observación. Giró la cabeza bruscamente y me miró fijamente con sus ojos azules. No había ofensa, solo un profundo reconocimiento. Es increíblemente solitario, Riley, más de lo que puedas imaginar. Tú tienes una vida tranquila, lo sé, pero tus amigos te ven. Te valoran por tu amabilidad. A mí me valoran por mis resultados. Hizo una pausa y el silencio se extendió tenso entre nosotros. ¿Alguna vez te preocupa eso? ¿Desaparecer detrás de las expectativas? Todo el tiempo, susurré, pensando en mi miedo a no ser nunca elegida, a ser siempre el plan B fiable. Era la primera vez en meses que compartía algo verdaderamente sincero con alguien. La dinámica de poder no había desaparecido.
Él seguía siendo Marcus Holt, el director general, pero la asimetría emocional había cambiado por completo. Había revelado una necesidad humana fundamental de conexión genuina, que yo también llevaba conmigo todos los días. Éramos dos personas solitarias, compartiendo por un momento el mismo espacio seguro, estrecho, oscuro y lluvioso. Metí el coche en el aparcamiento cubierto de su edificio. El ruido de la lluvia se detuvo de repente, casi ensordecedor. El aire era ahora más fresco y la iluminación era estéril y brillante. Puse el coche en punto muerto, aliviada de que el viaje físico hubiera terminado, pero consciente de que el emocional acababa de empezar. No nos movimos inmediatamente. Él no alcanzó la manilla de la puerta y yo no apagué el motor. Nos quedamos allí sentados, suspendidos en una burbuja de inesperada honestidad compartida. Gracias, Riley, dijo Marcus de nuevo, con una voz más suave y mesurada, por traerme y por no tratar eso como una típica diatriba ejecutiva. No fue una diatriba, Marcus, dije. Ahora me resultaba más fácil decir su nombre. Encajaba con el nuevo contexto. Se sentía verdadero. Se inclinó hacia el asiento trasero para coger su maletín, pero su mano vaciló sobre el cuero antes de sacarlo. Sabes, te veo en las fiestas de Amelia. Siempre estás en un rincón, normalmente observando, rara vez hablando a menos que alguien se dirija a ti directamente. Te fijas en cosas que otras personas pasan por alto. Mi corazón comenzó a latir rápidamente y de forma incómoda contra mis costillas. Él no solo me veía como alguien que estaba físicamente presente, sino como alguien que observaba mis hábitos silenciosos. Pensaba que era la maestra de la observación y la reina de la invisibilidad. Es que prefiero escuchar, logré decir, con la garganta repentinamente seca. ¿Y qué escuchas? Preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Las cosas que la gente no dice, las pausas, la mirada de sus ojos cuando intentan parecer seguros, pero en realidad están nerviosos. Expliqué, dándome cuenta de que estaba revelando mi propio hábito fundamental, el mecanismo que utilizaba para sentirme segura y en control. Él asintió con la cabeza, con una leve sonrisa de aprobación en los labios. Lo sabía, por eso eres buena en tu trabajo. Buscas el subtexto. Se volvió completamente hacia mí, apoyando el codo en la consola. Te vi las navidades pasadas. Mientras todos se reían de una anécdota ridícula, tú nos observabas a Amelia y a mí. Te diste cuenta del momento en que me sentí incómodo cuando alguien mencionó a mi difunta esposa. Todos los demás estaban demasiado ocupados actuando como para darse cuenta. El recuerdo era exacto. Había visto su breve destello de dolor, la rápida y enmascarada tristeza que solo duró un segundo. No me había dado cuenta de que alguien había notado que yo lo había notado. No fue intencionado, Marcus. Solo un hábito, murmuré, sintiéndome completamente expuesta. Los hábitos nos definen, Riley, replicó con suavidad. Sus dedos golpearon ligeramente la consola cerca de mi brazo, pero sin tocarlo. Es un buen hábito ver de verdad. Es algo poco común, especialmente en esta ciudad. El aire se sentía cargado, no de calor o lujuria, sino de un profundo reconocimiento. Allí estábamos, dos adultos sentados en un coche en un garaje tranquilo, compartiendo secretos que no estaban destinados a nadie más. No hubo declaraciones ni promesas, solo una abrumadora sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien cuya opinión me importaba mucho más de lo que quería admitir, me estaba viendo de verdad. El momento de conexión fue sorprendente, pero la consecuencia inmediata fue un frío chapuzón de realidad. Mirando las oscuras ventanas del aparcamiento y luego su perfil, una voz clara y aguda en mi cabeza gritó: «¡Error! ¡Error, Riley! Esto está mal». Probablemente debería irme, dije abruptamente, buscando la palanca de cambios. Mover el coche me pareció una huida necesaria. Estás a salvo en casa, Marcus. Amelia me mataría si no te llevara arriba. No se movió para abrir la puerta. Solo me observó mientras intentaba retirarme. Estás huyendo, afirmó, no como una acusación, sino como una observación. Se me sonrojaron las mejillas. Estoy siendo sensata. Tú eres el padre de Amelia. Yo soy su amiga.
Esta conversación es inapropiada y no quiero poner nada en peligro. No especifiqué qué era nada, pero era todo. Estaba mi amistad con Amelia, mi reputación profesional y la frágil estructura de mi propia vida. Por no mencionar el hecho de que, aunque él no tenía poder directo sobre mi empresa, su influencia era enorme. Los riesgos eran enormes. Si alguien malinterpretara el significado de ese momento, el silencio persistente y la honestidad cargada de tensión sería catastrófico para mí. Él era un hombre rico y poderoso que podía sobrevivir a los rumores. Yo era una editora junior a la que se podía tachar fácilmente de oportunista. Toda mi existencia se basaba en ser fiable, decente y, sobre todo, inofensiva. Tienes razón, dijo, y su admisión me pilló desprevenida. Es inapropiado, completamente contrario a los límites de la lógica y las expectativas. Y sin embargo, aquí estamos. Exactamente. Así que dejémoslo aquí. Le supliqué, con una voz que era poco más que un susurro. Necesitaba que saliera del coche, me diera la mano y fingiéramos que esos profundos 10 minutos de reconocimiento mutuo nunca habían ocurrido. Necesitaba recuperar la distancia de seguridad. Extendió la mano lentamente y con cautela, y sus dedos rozaron el dorso de mi mano mientras descansaba sobre la palanca de cambios. El contacto fue breve, pero el calor se filtró directamente a través de mi piel y alteró el frío cálculo de mi determinación. Lo curioso de los límites, Riley, murmuró, con sus intensos ojos azules en la penumbra, es que solo duran mientras crees en ellos. Pasé años construyendo una vida perfecta, una existencia estructurada definida por límites, y estoy agotada por ellos. Me quedé mirando el punto donde su piel había tocado brevemente la mía. Mi mente daba vueltas, un nudo apretado de pánico moral y curiosidad silenciosa e innegable. Se suponía que yo era la sensata, la adulta que sabía más. Se suponía que él era el controlado, el amo de su dominio. Sin embargo, ahí estaba, pidiéndome que mirara más allá de las etiquetas y los roles y enfrentara la verdad de lo que estaba sucediendo en ese pequeño espacio azotado por la lluvia. El miedo a romper las reglas era sofocante, pero el hombre a mi lado era increíblemente magnético en su cruda honestidad. Retiré la mano, con los dedos ligeramente temblorosos, y pulsé el botón para desbloquear su puerta, una clara señal física de que el viaje había terminado. Marcus, por favor, dije, tenemos que mantener la perspectiva. Mi voz apenas era firme. Esto es solo un momento de cansancio compartido. No significa nada. No abrió la puerta. En cambio, se giró completamente, colocó el brazo en el respaldo del asiento y me miró fijamente con intensa concentración. Permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, y ese silencio amplificó los frenéticos latidos de mi corazón. El sonido del motor en ralentí parecía el tic-tac de un reloj. Se inclinó solo unos centímetros, nada abiertamente amenazante, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la fina textura de su piel y la genuina desesperación detrás de su fachada profesional. ¿Crees que no es nada?, me desafió, con una voz tan baja que tuve que esforzarme para oírla por encima del zumbido del sistema de ventilación. Riley, te he estado observando durante 10 años, no de una forma espeluznante, pero cada vez que estás cerca, el ruido se calma. Eres la única persona que me mira sin querer nada de mí, sin intentar venderme nada, sin querer que sea alguien que no soy. Se me cortó la respiración. 10 años. Esta revelación destrozó mi percepción de nuestro sencillo y distante conocimiento. Eres tranquila y comedida, y no esperas nada, continuó, con un tono absolutamente firme. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Luego empecé a fijarme en tus observaciones precisas y minuciosas, en tu forma de interactuar con Amelia y en la amabilidad de tu mirada cuando crees que nadie te ve. Empecé a esperar con ilusión las 2 o 3 veces al año en las que sabía que estarías en mi casa. Hizo una pausa, se pasó la mano por el pelo plateado y finalmente llegó al quid de la cuestión, el clímax verbal que sabía que lo cambiaría todo irrevocablemente. No le pedí a Amelia que te enviara por la lluvia, Riley.
Sabía que eras la única persona a la que ella llamaría. Necesitaba saber si esta conexión, este sentimiento de que finalmente había conocido a alguien que entendía la presión que soportaba, era real o solo el resultado de una fantasía solitaria. Respiró hondo y pronunció la siguiente frase con la precisión de un maestro arquitecto que finaliza un plano. Emocionalmente devastadora en su simplicidad y franqueza. Es real. No quiero estar solo esta noche y ya no quiero fingir que solo eres el conductor. Ahora mismo eres la única persona en el mundo que ve a Marcus, no al señor Holt ni al director general, solo a Marcus. Se recostó ligeramente, con una expresión vulnerable pero resuelta. He llevado a casa al padre de mi mejor amigo bajo la lluvia y ahora te pregunto, Riley, ¿tu cama o la mía? Mi mente se quedó completamente en blanco mientras la pregunta resonaba violentamente en el pequeño espacio. ¿Tu cama o la mía? No era solo una propuesta, desafiaba toda la estructura ordenada de mi existencia. Me pedía que destruyera la invisibilidad cuidadosamente construida en la que confiaba para mi seguridad. Me temblaban las manos, no por miedo a él, sino por la magnitud de esta aterradora elección. Sentía cómo me subía el calor a la cara y oía mi respiración entrecortada y superficial. Me confesó que llevaba 10 años observándome en secreto. Era una existencia paralela que nunca había sabido que compartíamos. No se trataba de un capricho pasajero, ni de un error cometido bajo los efectos del alcohol. Era un riesgo deliberado y calculado que había asumido un hombre que rara vez cometía errores. Marcus, logré decir finalmente, con el nombre temblando en mi lengua. ¿Hablas en serio, Amelia? Las consecuencias. Todo. Lo he considerado todo, respondió, con la mirada firme. Cada escenario, cada consecuencia. Si no creyera que vale la pena correr el riesgo, habría dejado que un coche me llevara a casa. Nunca te habría involucrado. Lo miré. Realmente miré al hombre cansado que llevaba el mundo sobre sus hombros y que acababa de ofrecerme un atisbo bajo su impenetrable armadura de estatus. El deseo de retirarme, de salvarme del dolor y las complicaciones, era abrumador. Pero la sensación de ser verdaderamente vista después de toda una vida de invisibilidad emocional era una fuerza gravitatoria a la que no podía resistirme. Era la única vez que me había sentido elegida, no por mi eficiencia, sino por mi silenciosa verdad. Estoy aterrorizada, admití, con una confesión que sabía a ceniza. Estoy realmente aterrorizada por lo que esto significa, por lo mucho que tengo que perder. Entonces, ten miedo conmigo, respondió suavemente. Pero no niegues lo que acaba de pasar en este coche. No te mientas a ti misma diciendo que solo es cansancio. Cerré los ojos por un momento, dejando que la ola de pánico me inundara. No era valiente ni imprudente. Anhelaba la honestidad y la seguridad. Irónicamente, el lugar más honesto en el que había estado en todo el año era este coche con el hombre más prohibido que conocía. Abrí los ojos y crucé mi mirada con la suya. No tenía la grandeza necesaria para hacer una promesa. Solo tenía la honestidad para aceptar el momento presente. Tuya, susurré, una sola palabra y una decisión irreversible. Porque no puedo volver esta noche a mi apartamento vacío y fingir que no me has hecho esa pregunta. Una chispa de auténtico alivio, profundo y tierno, cruzó su rostro. No estalló en vítores ni se abalanzó sobre mí con urgencia. Solo suspiró, un suspiro profundo y tranquilizador, como si le hubieran quitado un peso monumental del pecho. No necesitaba decir nada más. Esa pequeña y suave afirmación era suficiente. Marcus finalmente alcanzó la manija de la puerta. El sonido del pestillo al cerrarse resonó en el silencioso garaje. Sacó su maletín y luego se volvió hacia mí, con la mano apoyada en el marco de la puerta. Vamos, Riley, dijo, con un tono de voz que ahora denotaba expectación y impulso. Afrontaremos las consecuencias mañana. Asentí con la cabeza, apagando torpemente el motor y recuperando mi bolso. Todo parecía confuso, como si me moviera bajo el agua. Salí de mi sensato coche sedán y me quedé junto a él bajo la cruda luz industrial del sótano. No me metió prisa, simplemente cerró mi puerta en silencio y luego me ofreció su brazo. Fue un gesto anticuado e increíblemente protector. Lo acepté,
deslizando mi mano en el hueco de su costosa chaqueta de lana. Su calidez fue inmediata y reconfortante. Caminamos hacia el grupo de ascensores. Los únicos sonidos eran el clic de sus elegantes zapatos y el débil eco de mis pasos más informales. El silencio que se instaló entre nosotros durante el ascenso era diferente al silencio del coche. No era el silencio de la distancia profesional o la tensión tácita. Era el silencio de dos personas que acababan de tomar una decisión imposible e irreversible y que ahora estaban unidas por el aterrador conocimiento que habían compartido. Se sentía como el silencio cómodo y pesado de una verdadera asociación, un momento suspendido entre el pasado y un futuro completamente desconocido. No pregunté qué pasaría cuando Amelia se enterara, qué significaría para mi carrera o cuánto tiempo podría durar esta burbuja imposible. Todas las cuestiones logísticas y morales quedaron a un lado, sustituidas por el simple y profundo hecho de que estaba caminando hacia el ático de Marcus Holt, el hombre que me había visto cuando nadie más lo había hecho, y al que acababa de elegir por encima de mi vida tranquila y predecible. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y dejaron paso a la amplia y silenciosa elegancia de su rellano privado, levanté la vista hacia él. Sus ojos reflejaban una mezcla de profunda determinación y un atisbo de asombro. Ambos estábamos rompiendo nuestras propias reglas. Me apretó suavemente el brazo y me condujo a través del pulido suelo de mármol. La lluvia seguía siendo visible fuera de las ventanas que iban del suelo al techo, pero dentro todo era cálido, tranquilo y deslumbrantemente nuevo. Caminamos hacia la sala de estar y la vista de toda la ciudad centelleando abajo. Sabía que, pasara lo que pasara a continuación, la tranquila e invisible Riley había desaparecido para siempre. Esta noche me habían elegido. ¿Había tomado Riley la decisión correcta al entrar en la boca del lobo? ¿Qué pasará cuando Amelia se entere de lo de su mejor amiga y su padre? Si quieres profundizar en este tema tabú, dale al botón me gusta y suscríbete ahora mismo. Deja un comentario diciéndome, si tuvieras que elegir, ¿elegirías la vida segura y tranquila o la honesta y complicada?